No pueden sacar fotos, no pueden sacar fotos, no pueden mirar. Y dentro de las propiedades térmicas tendrán, entre otras, lo que es el calor, que corresponde, como dice ahí, a la energía del movimiento asociada a las partículas de la materia. A mayor energía cinética, mayor es el movimiento y mayor es el calor. Que, si ustedes analizan el concepto de calor y el concepto de temperatura, van a ver que de alguna manera parecen lo mismo, pero no son. Ya que calor es una magnitud vectorial, como decimos, mientras que la otra, la temperatura, es una magnitud escalar. ¿Qué significa esto del calor? Calor, dicen, che, ¿cuánto calor hace? ¿Y por qué? Porque están agitadas las partículas, no estas partículas, no por la temperatura. Cuando uno hace un frotamiento entre las manos, genera justamente también calor. El microondas, por ejemplo, a raíz de las ondas que genera justamente calor. ¿Por qué? Por el frotamiento interno, el rozamiento interno de las partículas que forman el elemento con el cual usted colocan el microondas. La lamparita, la luz, también, de eso, no tanto el LED, pero lo que eran las viejas lamparitas, el pasaje de los electrones a través del filamento justamente generaba un rozamiento interno y eso generaba calor. Eso es el calor, que se mide en calorías en general. Mientras que la temperatura es una magnitud escalar, que es lo que puede variar, que no ser correlacionada con lo que es el calor. Después tenemos el calor específico, que es lo que se representa en función de calorías, que es la cantidad de calor que es necesario aplicar a un cuerpo para elevar en 1 grado centígrado, ¿no?, una unidad, 1 gramo de masa. ¿Y qué diferencia hay entre masa, no el de tigre, de Malena, con una sola S? Es masa y peso. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, porque son palabras distintas, pero ¿por qué no es lo mismo? El peso es lo que pesa y la masa es lo... La masa es Masa es lo que depende. La masa es lo que ocupa volumen. Claro. ¿Cómo? No ocupa un volumen más. Sí, ocupa. Ocupa espacio. Que ocupa el espacio la masa. No, o sea, ¿qué vas a poner? ¿Masa madre? ¿Qué masa vas a usar? Es decir, tenés que durante 4 días alimentarla, ya el quinto día la podés usar. Es una, o sea, cuando le tomás la baña, anda bárbaro la masa madre. ¿Cuál es la fórmula del peso? Peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Masa sobre volumen. No, Masa sobre la verdad. a eso es densidad, masa sobre volumen. Ahí está la clave. Y en la palabra que dijo el amigo está la diferencia. La acción de la fuerza gravitatoria. Por eso nosotros vamos a la luna y empezamos, en vez de pesar 100 kilos, peso 25. Me voy a la luna, le digo a Max, ahora cuando venga, che, ¿me mandás en uno de tus vuelos a la luna? Así por lo menos estoy flaco, peso 25. O cuando uno se pesa acá, a nivel del mar, y luego se hace un peso en el Ecuador o a la altura en una montaña, va a pesar menos. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va alejando, la fuerza de atracción gravitatoria es mucho menor. Entonces, por eso la diferencia entre masa y lo que es peso y lo que es peso. Y bueno, decimos que el calor específico es justamente la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado, como dice ahí, 1 gramo de agua, y básicamente se considera entre 15 y 16 grados. Y después tenemos el calor de fusión, que es la temperatura necesaria para hacer ese pasaje, que justamente hoy estaba capaz de iba a empezar de materia en estado líquido, y digo, yo tengo que hablar de fusión justamente. Y es la cantidad de calorías necesarias para 1 gramo de materia traspasarlo del estado sólido al estado líquido. Las temperaturas, justamente en la que de fusión es del sólido al líquido, de solidificación la inversa. ¿Y es importante en nosotros? Claro que es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos materiales que van a sufrir una transformación del estado sólido al líquido y después la inversa
la solidificación, como por ejemplo los metales. Los metales, el metal no es que viene líquido, el metal se funde. Ya cuando veamos metales, la parte de metales, justamente vamos a ver que tenemos, por ejemplo, lo que son los metales de fundición. O sea, cuando uno hace un colado para hacer un perno, un ñón o una corona, ¿qué hace? Las pastillas o las placas, lo que tenga para fundir, no sean chantas y pongan monedas, como hacen más de uno, o los botones de los colados, que justamente reutilizan al máximo, así después fallan los colados. Bueno, ustedes eso que está en estado sólido le dan una cantidad de calor necesario mediante el soplete y lo transforman en líquido. Después, a través de una centrífuga, ese material entra justamente el aro de colado y se forma la corona, se forma el perno, se forma el puente, lo que ustedes hayan diseñado previamente en cera. Y tenemos después también los materiales termoplásticos, como aquellos materiales como los que se usan para, por ejemplo, la obturación en los conductos, la gutapercha. Por ejemplo, tenemos después ciertos materiales que se utilizan en prótesis, como ser los compuestos para modelar. Tenemos las aleaciones, que es lo que hablamos recién, también las soldaduras, que también, ustedes van a ver que en algunos casos, por ejemplo, para soldar una banda, un bracket o un tubo, etc. Entonces, justamente lo que tienen es la soldadura en estado sólido, con calor, lo transforman en líquido y después eso vuelve a temperatura normal a solidificarse. O sea, eso es lo que tenemos como ese concepto. Acá estamos viendo, justamente, quiero ver algo. Me parecía que me había faltado. Me había chicoteado algo. A ver si me lo tomo de una. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con ciertos materiales? Que ya vamos a ver cuando trabajemos con ellos, que entre otras cosas van a liberar calor. De hecho, también podríamos poner el yeso, que también los yesos, dependiendo del tipo de yeso, ya van a ver que tenemos distintos tipos de yeso. En sí, básicamente vamos a trabajar después en el segundo cuatrimestre con 3 en particular, que son el blanco, el verde y la densita. Al momento de endurecer, o sea, del fraguado, van a liberar cierto calor, como por ejemplo el óxido de zinc eugenol, el cemento de fosfato y la resina acrílica, especialmente el acrílico de autocurado, las resinas compuestas y los cementos de ionómero vidrio, que hace que de pronto, por ejemplo, en estos casos, tengamos que utilizar elementos o dispositivos para su preparación muy particulares, que ya lo veremos en su momento determinado, pero por ejemplo, no es lo mismo la loseta que utilizamos para el cemento de óxido de zinc eugenol que la de fosfato de zinc. En esto podemos usar un vidrio plano fino, y acá ya en esta, por ejemplo, necesitamos utilizar una loseta gruesa, justamente, o enfriada, en función justamente de esa reacción exotérmica que tiene. En el yeso, por ejemplo, si alguno trabaja con yeso, habrá visto que una vez que hace el vaciado, yo digo que no es vaciado, sino que es el llenado, porque pone el yeso dentro de la impresión, ¿no es cierto? Cuando empieza a fraguar, o sea, cuando se empieza a endurecer, si uno lo toca, está caliente. ¿Por qué? Porque libera calor. Es una reacción de tipo exotérmico, que eso ya lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de fraguados y tiempo de trabajo. Los materiales suelen presentar lo que se llama coeficiente de variación dimensional térmico lineal. Este coeficiente es importante considerarlo
ya que justamente hay que tenerlo en cuenta, especialmente con los materiales de obturación. ¿Para qué? Para que esa variación dimensional, como dice acá, que puede ser volumétrica o puede ser lineal, sea coherente con la zona a trabajar. Porque ya en la placa siguiente seguramente va a aparecer, si yo coloco un material que se contrae mucho a la hora de fraguar o de polimerizar, el problema va a ser que va a haber una interfaz de separación entre el material de restauración y el diente. Entonces, por ese lugar va a haber lo que se llama microfiltraciones. Hoy en día esto se ha visto reducido significativamente con los nuevos materiales, pero pasaba en las viejas épocas, por ejemplo, en las resinas acrílicas, los famosos composites, cuando teníamos los composites pasta a pasta, que sufrían una contracción de polimerización tal que, si bien era imperceptible para la vista, porque uno lo miraba y decía está perfecto, con el correr del tiempo había una microfiltración porque había un espacio que por ahí obviamente teníamos todos microorganismos, saliva, detritus, etcétera, que generaba lo que eran las filtraciones marginales, o sea, esas caries que volvían a aparecer. Y acá está, justamente lo que les decía. Cuando es lineal es el cambio de longitud y cuando es volumétrico, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, como dice ahí, en la mayoría de los metales? Por ejemplo, la amalgama, ¿no?, que hoy ya casi está en desuso, claro, muy pocos utilizan amalgama. La amalgama tenía la particularidad de que en el momento de solidificarse, la amalgama es una combinación entre, es una aleación metálica combinada con mercurio, ¿no? Que se dejó de usar porque obviamente hay otros materiales mucho mejores. Algunos cuestionaban la presencia del mercurio en la amalgama, que era tóxico. En realidad, que yo sepa, durante siglos se usó la amalgama, me parecía hablarlo. Nadie se murió por una amalgama. Pero bueno. Yo tengo dos arreglos de amalgama, claro. Y nadie los quiere tocar. Es que no lo vas a tocar por una simple desesperación y a esto voy. La amalgama le pasa lo mismo que al agua. ¿Qué le pasa al agua cuando uno la congela? ¿Se solidifica? Obvio. Usted nació para esto. Grande. Sí, más bien, se solidifica cuando la meten en el freezer. Pero ¿qué pasa con una botella de cerveza si la dejamos en el freezer? Para no decir una botella de agua. Explota, dice Rafael Acarra. ¿Y por qué explota? Porque cambia de volumen. ¿Y en qué manera cambia de volumen? ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué explota? Y porque la superficie de la barca es más grande de la que la del recipiente. Sí. O sea, eso se ve mejor quizás en las botellas de agua cuando uno pone las botellas ¿no? Cuando vos que tenés chico la ponés como hago yo, todos los fines de semana cargo el freezer con botella para que los lunes cuando se van los chicos al colegio tengan la botellita ya lista. Pero a veces compramos esas botellitas que son una baba. Sí. Y si justo la llenaste hasta el tope, como para que hasta la tapita usen de agua, ¿qué pasa? No tenés otra opción y entonces se abren y se cortan. ¿Por qué? Porque como dijo Arquímedes, y con eso salvó su cabeza. Ustedes saben que el eureka de Arquímedes es porque salvó la cabeza. ¿Saben la historia? Arquímedes era muy amigo de un rey. Y el rey le dice, no es chiste, ¿verdad? Así dice en la historia. No sé, no estaba ese día no me invitó, justamente. Y dice, quiero que me hagas una corona, alguien que me haga una corona que tenga tantos brillantes, tantos rubíes, tanto de oro y tanto de plata. Entonces, le dice, sí, yo tengo un joyero amigo. No es que aparece la propaganda con Mirta Legrand, que era una pariente de ese de ahí de la calle Alvear, estudiando acá ahora. Volvió, una época había ido de la facultad. Bueno, Barlo, genial, negro. Mándamelo. Eso sí. Más vale que lo que yo le dije, que ponga tanto de oro, tanto de plata, tanto de esto, exista, porque si no te corto la cabeza voy al otro. Pareció la historia del Taj Mahal, lo que pasa es que el Taj Mahal es otra historia más.
más drástica. ¿También la conocen? No. Sí, pero escuchame, ¿qué tengo que ser libro gordo de petete? Bueno, termino con Arquímedes y ya digo el porquero de Tamajal es trágico y seguimos así. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo miércoles le justifico a este que mi joyero hizo las cosas? Y se metió, dijo, me voy a relajar y me voy a meter en la bañadera. Claro, cuando entró en la bañadera vio que salía el agua, volumen sumergido, entonces ahí fue donde relacionó que el peso del cuerpo era equivalente al volumen de líquido desplazado, por el famoso empuje de los barcos. Y ahí se le ocurrió la famosa fórmula y ahí pudo justificar. Lo de Tamajal es mucho más triste, porque en realidad el arquitecto que diseñó, el sultán que lo contrata al arquitecto, le dice, quiero que hagas el mausoleo más hermoso que hayas hecho en tu vida porque es lo que yo sentí por mi mujer. Claro, qué sé yo, lo que vos sentiste por mi mujer. Pues se llamó llamó a todos sus oficiales y le dijo, vayan a la casa y maten a toda la familia. ¿Cuándo? ¿Viste? Ahora sabés lo que sentí. ¿Qué pasó? Bueno, por eso quiero, ahora vos sabés lo que yo sentí por mi mujer cuando murió. Entonces ahora haceme el Taj Mahal. Y así fue como se construyó. De hecho, las 4 columnas que tienen, las 4 torres que tiene el Taj Mahal no son verticales perfectas, que tienen esta inclinación. Lo que pasa es que con la perspectiva parece como son verticales. Pero eso es más tragicomedia, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, pero llegamos con el agua mineral, y el agua en el tema es ese que se dilata. Y se rompen las botellas, ¿por qué? Justamente por eso, a raíz de eso vino toda esta historia. Cuando la botella está cerrada, tiene el gas y el líquido. ¿Qué pasa? Al generarse la expansión, por eso ustedes ponen la cubetera con agua, la ponen hasta un nivel, este es el nivel final de la cubetera, lo llenan hasta acá y cuando van a sacar los cubitos estará acá arriba. Entonces esa expansión, ¿qué hace? Comprime del líquido, comprime el gas que hay en el interior de la botella y obviamente si no es capaz de resistirlo, ¡pum! Por eso el vodka o el limoncello, por ejemplo, uno lo puede poner en el freezer porque no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No, y queda más rico. Está de más. Bueno, hablamos de vinos, hablamos de historia, de materiales cuando hablamos, y de vez en cuando. Bien, y justamente lo que les decía, el porqué. Entonces la amalgama sufre, ¿qué tiene? La ventaja, por eso muchos no quieren tocar la amalgama. Porque cuando la amalgama se endurece, se expande. Y esa expansión hace que tenga un sellado periférico muy grande. Por eso es que uno generalmente las amalgamas utilizaba a lo sumo algún tipo de sellador o algún tipo de bálsamo para darle una mayor seguridad. Entonces, pero en los materiales, los primeros materiales orgánicos o plásticos que se utilizaban, los compostos de pasta, tenían una particularidad que por el efecto de sus cadenas, eran cadenas ramificadas, no eran cadenas lineales, sufrían una ligera contracción. Entonces, por eso nosotros, cuando hacíamos la preparación cavitaria, luego le colocábamos algún tipo de adhesivo o algún tipo de elemento como para proteger esos canalículos respiratorios y que no sea por ahí donde haya una filtración marginal. Porque nosotros no lo vemos, pero los microorganismos, la saliva y todo, sí lo ven. Bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta con los materiales que utilizamos es la conductividad térmica. En general nosotros trabajamos sobre un elemento vivo, porque en general las piezas dentarias, salvo que hayan tenido algún proceso que haya llegado a pulpa y por ende hay que hacer una biopulpectomía total, o sea, que extirpar el paquete vascular nervioso, ¿no? Y entonces la pieza pierde inervación y vitalidad. Y por eso después uno hace los famosos pernos muñones para fortificar ese remanente que antes ocupaba la pulpa. Pero en general, muchos de los trabajos que hacemos, las restauraciones comunes, las restauraciones, que ya van a ver que hay distintas formas de interpretarlas de acuerdo a qué caras de la pieza dentaria se ven afectadas, o por ahí una pieza dentaria que ha perdido ciertas características y la quieren hacer una rehabilitación,
con una corona, por ejemplo, de distintos tipos de materiales, ustedes recuperan la anatomía de esa pieza dentaria. Generalmente está viva. Entonces, el material que vamos a utilizar, ya sea para la obturación plástica, con composite, o con amalgama, o metálico, como es con el caso de la incrustación, que también se utiliza, generalmente ahora se hacen con tatcam, o sea, con fresadoras, que andan muy bien, que son material cerámico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que evitar que todo lo que pasa en la boca lo sienta el paciente en la pulpa. Porque imagínense ustedes que a la pieza dentaria es como un día de invierno, ustedes vienen emponchados y después ¿qué hacen? Como la cebolla empiezan a sacarse las cosas. Salen a la calle y en el frío. Bueno, o también la otra, por ejemplo. No veo ningún mate por aquí dando vueltas ahora. Pero ustedes toman mate. Y en esa ronda de mate, discúlpenme, no es por grosero ni por asqueroso, pero no puedo tomar mate. No puedo, es que no puedo tomar, no es que no quiera. Miren que he sacado el polvillo, he usado aquella que tiene bajo polvo, la he tamizado, que ha quedado casi a la mitad el envase, pero bueno. Le cae mal, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy allá en la esquina. Así nomás te lo digo. Sin escala, no necesito laxante ni nada que tenga ni diurético. Voy directamente sin escala con el primer mate que tomo, aunque no sea el primero. Bueno, pero volviendo a eso. Ustedes cuando hacen una prótesis, ustedes van en distintos tipos de prótesis, pero están las famosas prótesis de acrílico, que tienen especialmente maxilar superior, que tienen todo lo que es el paladar o parcialmente el paladar de acrílico. ¿Qué sucede? Ese material tiene que tener la particularidad de ser capaz de transmitir, entre otras cosas, el calor que el elemento que ustedes están tomando. Porque, por ejemplo, el mate, toman mate y el que lleva es justamente el que tiene la prótesis completa y dice, bueno, yo me juego por el grupo y tomo el primero. Pero no, está perfecto. Entonces te lo pasa a vos. Y vos lo vas a tomar tranquila, como el otro lo tomó como si nada, lo vas a tomar tranquila, esto está para pelar chancho de caliente que está. ¿Por qué? Porque él con la prótesis tiene como una suerte de aislante. Por eso es importante que ciertos materiales que se utilizan para ese tipo de rehabilitaciones tengan una suerte de particularidad de poder transmitir esas temperaturas, esa conductividad. De hecho, hoy cada vez se hacen con materiales más finos y quien hace prótesis sabrá que es así. O sea, ¿no? Aunque yo estoy en contra de las prótesis flexibles. Es un chicle ambulante. Después los problemas de ATM, ¿o no? Te gasta el hueso. No solo eso. Lo de huesos, a ver, la pérdida ósea es inevitable, con rígido o flexible. Pero tenés el problema de que la oclusión hace así. Entonces, un día y después los problemas de articulación son terribles. Está muy estética, muy sangriente, ¿no? ¿Las flexibles, si dijo las otras son? No, las otras son las clásicas. La de acrílico. Pero las flexibles suelen traer ese problema. Igual que los cararrotas que usan con hacen placas de mio-relajación con la Vacupré. Tiene que ser con acrílico hecha, con guía de solución craneal. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque ya lo van a ver cuando crucen prótesis, oclusión, etcétera, la cantidad de veces que uno dice, ¡ay, qué lindo que queda! Pero sí, los problemas que tenés, después te quiero ver. Difusión térmica. Aquí llamamos difusión térmica a la velocidad con la que se transmite el calor de un extremo al otro. Generalmente esto asociado, por ejemplo, a los alambres. Y justamente es más importante que lo anterior. Es más importante porque es a distancia lo que se genera. Bien. Ahora, además de lo que son la parte térmica, tenemos también la otra contrapartida, la que son las propiedades eléctricas. Y básicamente está relacionado más bien con los metales, porque ya van a ver que una de las características de las porcelanas es justamente que no transmiten la electricidad.
¿Y de qué manera? ¿Y cómo la electricidad? ¿Qué voy a poner acá? Saco los cables estos acá, los pelos. Algo como mandíbula en la película de James Bond que le ponen. No. Tenemos lo que es la conductividad eléctrica, que justamente es la capacidad que tiene un elemento de transmitir la corriente eléctrica. ¿Hay corriente eléctrica en la boca? Sí la hay. En algunos casos la hay. Y justamente es lo que hace que el paciente sienta ese dolor. ¿Y eso a qué se debe? A lo que es esto, la fuerza electromotriz o el arco voltaico o la corriente galvánica que se genera cuando dos superficies metálicas se oponen entre sí y tienen distintas características. Eso, por ejemplo, pasa cuando tenemos una corona que es metálica, una corona Wiener que es con frente estético y metálica, y tenemos en antagonista otra corona o una amalgama, vieja amalgama, corroída, ya vamos a ver que justamente también eso influye. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar ese arco voltaico, esa fuerza electromotriz que hace que el paciente diga, siento como que estoy mordiendo algo metálico en la boca, sentí como un golpecito eléctrico. Eso pasaba mucho con las amalgamas. Las amalgamas en una época eran a base de cobre, no era solamente con plata, la aleación, algunos tenían zinc, otros no tenían zinc, y eso generaba una suerte de corrosión entre una amalgama y su antagonista, que también por ahí podía ser otra amalgama. Entonces, eso es justamente lo que se llama. ¿Y qué pasaba también? La pieza estaba vital. Y así como sentía el calor del diente vital, de hecho, una de las pruebas que se suele hacer para saber si una pieza está vital o no, que es muy importante y ya lo verán en su momento, para determinar ciertas patologías, es el test de vitalidad pulpar. Lo puede hacer por perfusión o lo puede hacer calentando algún tipo de material termoplástico, como sea la gutapercha, y apoyarlo en el diente. Si el diente reacciona, quiere decir que está viva la pulpa. Si el diente como que nada, quiere decir que hay mortalidad pulpar. Bueno, y la saliva, obviamente, que la saliva es el medio electrolítico, es una solución electrolítica que justamente hace de conducción. Bien, vamos a ver ahora propiedades ópticas y con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Acá en las propiedades ópticas influye mucho lo que es la estética y influye mucho lo que es el criterio. ¿Qué es el criterio? Porque esto, en general, las propiedades que tienen las materiales ópticas, en algunos casos son relativas y en otros casos no, por sus composiciones. Por ejemplo, el color. Y esto sí justamente es relativo. Ahora vamos a ver justamente un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? El color va a estar relacionado directamente con el tipo de luz. O sea, no es lo mismo que yo ilumine la boca de un paciente para determinar el color con el cual le voy a hacer la rehabilitación con el cañón, con el tubo fluorescente, con la luz del equipo oncológico o con la luz del día. La percepción, y ya lo van a ver, va a ir cambiando en función justamente de lo que es esa iluminación que recibe ese elemento. Por eso, lo ideal cuando uno hace, no rehabilitaciones totales, pero cuando hace una rehabilitación parcial, o sea, una o dos piezas dentarias, especialmente en el sector anterior, es llamar al laboratorista y decirle, che, vení, hoy le voy a tomar el color al paciente. Entonces el laboratorista viene ese día y como es él el que va a manipular, ya van a ver cuando hablemos de la cerámica, que la cerámica si viesen el laboratorio de un ceramista, van a decir, ¿cómo es esto? ¿Le pones negro, le pones verde, le pones marrón, le pones gris, para que quede un color blanco? Porque es un arte, el manejo de la cerámica es un arte. Bueno, justamente el que va a hacer el trabajo de la rehabilitación estética
es el laboratorista. Entonces es bueno que él, bajo ciertas condiciones de luz, que luego va a poder reproducir en su laboratorio. Ahora, si ya es general o ya viene con una idea, por ejemplo, nuestro querido expresidente se reía y tenía todas las carillas a Hollywood, que se hizo ahí en la calle Rodríguez Peña y Arenales. En el famoso odontólogo que no toca nunca a los pacientes, manda a trabajar a la gente. ¿Cuál? ¿Cuál es? Uno que empieza con C y termina con chi, 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 chi. ¿No lo conocen? No. ¿No lo conoce a Sechi? Qué raro. Está ahí en la calle Rodríguez Peña. Mira todo por las cámaras de su escritorio. ¿Sabes por qué se ríe? Porque sabe lo que estoy diciendo. Sabe que es verdad o mentira. ¿Viste? ¿Viste cómo la mandé a frente? Por eso, no sabía que sabía. De verdad, mira todo por las cámaras. Él él aparece en la foto nada más. Conozco mucha gente que trabaja en Rodríguez Peña. Bueno, la cosa es, la serie, chapó. Es como el que fue decano en la Facultad de Odontología, que lo tiene ahí en Cerrillo, y vive ahí en la calle Austria. Le dicen el gallego. Bueno, son años en el mercado. 42 por lo menos. Bueno, el color, entonces decimos que el resultado de la percepción de un estímulo físico y la sensación, como decimos ahí, la respuesta fisiológica subjetiva, mientras el rayo de luz es el estímulo que produce esa sensación. Cuando todos los colores de una fuente de luz son reflejados por un objeto con la misma identidad que son recibidos, aparece el color blanco. Y es el porqué, dejando de lado la fiesta del blanco que se hace en Año Nuevo, el porqué un beduino en el verano usa ropa blanca. ¿Para qué? Para que los rayos del sol se reflejen, entonces está fresco. En cambio, en invierno usan ropa oscura para absorber la mayor cantidad de radiación y entonces tener el calor. Un objeto puede transmitir la luz, y esto acá con poca o ninguna dispersión y dejar ver varios objetos a través de él. Es de las sustancias transparentes, como decimos. Luego tenemos aquellos que dejan pasar cierta parte de la luz, que son las translúcidas, y lo que no dejan pasar, que son los opacos. ¿Sí? También otra de las características que tienen a veces el tema de las propiedades ópticas, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos dentro del espectro de luz visible, los distintos valores y los colores. Vamos a tener, si se rompe esto, no lo pago, si no está asegurado. Los colores, propiamente dicho, después de acuerdo a la intensidad vamos a tener la saturación y al brillo la luminosidad, lo cual va a ir variando según, como dice ahí, las mezclas, sí. ¿Podría por favor volver al anterior? ¿Cómo no? Si no quiere completo, no. No, ahí está. Ese es. Pero esta la encontré en cualquier lugar. Es simplemente como para ver, digamos, dentro del espectro de luz que hay, porque tenemos distintos tipos de luz hasta acá, que se manifiestan de diversas maneras. Algunas son visibles, estas, por ejemplo, esto es luz, ya lo vamos a ver el cuatrimestre próximo, principalmente esto, cuando hablemos de los rayos X, que es una forma de ver la luz, lo único que por características particulares es invisible a la vista de las personas, como los infrarrojos, que son los controles remotos. Bueno, decíamos que el color básico, o sea, verde, amarillo, rojo, azul, etcétera, eso llamamos tinte, tono, matiz. Luego vamos a ver en función de la proporción con que ese esté en mayor o menor escala, lo que se llama la saturación, y el brillo o valor o luminosidad justamente va a estar relacionado con la cantidad de blanco o negro que se coloque para generar ese tipo de color. Ahora lo van a ver, ¿ven? Acá lo tienen, mayor o menor cantidad, los distintos tonos y la combinación. Cuanto más blanco tiene, más tiende hacia aquel lado, cuanto el brillo, cuanto más negro tiene,
más hacia este sector. Algunos materiales, como existía la capacidad de emitir energía lumínica. Eso era algo que en mi época, cuando existían los lentos famosos, a veces ponían aprietos a la gente, a las chicas, porque bueno, las desnudaba sin sacarle la ropa. Y sí, porque se veía todo la transparencia por la famosa luz negra. Esa es la realidad que pasaba, ¿no es cierto? Y en la gente, en general, hoy en día ya casi eso se ha solucionado, pero la gente en general se reía y parecía como el de la propaganda, que le faltaban los dientes. ¿Por qué? Porque justamente tenían ese efecto de la luz, que la luz negra la absorbía y entonces no se veía el color blanco de los dientes. O al revés, resaltaba toda la boca, estaba normal y en una de esas uno era un semáforo, que es lo que sucedía. Eso hace que tengamos los dos conceptos de fluorescencia, que es simplemente esos tubos, y un día de época me dijeron que iban a poner LED, los vi hacer todo esto, bajaron esto, y dijeron, vamos a poner LED. Ah, qué bien, qué novedad. Y después cuando lo digo, che, pero esos no son LED esto, son los comunes. Bueno, los tubos fluorescentes, que los tubos fluorescentes tienen la particularidad de tener un gas en su interior, por eso cuando se rompen hacen todo ese despelote, que se estalla. Tienen un gas que cuando genera una diferencia de corriente entre una punta y la otra, se excitan ese gas y se excita el gas y de esa manera se prende la luz. Pero está la fluorescencia, que es mientras está funcionando el estímulo. Pero en cambio está la otra, que es la fosforescencia, que es por ejemplo la que tienen los relojes como este, que uno mira y de noche agarra y se ve las, como el famoso chiste del gallego, que le dice a la mujer, querida, apaga la luz. Y la gallera se pone contenta. Bueno, José, vamos a apagar la luz. Tapate todo. Vale, se hoy fiesta, pito y corneta. ¿Está todo oscurito? Por supuesto, mi amor, le dice la gallega. Mira, tengo un reloj luminoso, casi mal lo mata. Bueno, chistes malos, sí, ya sé. Pero bueno, ¿qué quieren? Ya hoy no se usa, porque hoy estamos todos con el reloj digital y toda la historia. Bueno, eso es fosforescencia. Justamente la fosforescencia que tiene, o sea, las agujas de mi reloj, cuando se apaga la luz, se producen por el hecho de fósforo, porque tiene fósforo. O sea, y esto en una época era bastante contaminante porque se usaba con, o sea, las operarias que lo hacían, los operarios, con un lápiz muy finito o con un pincel muy finito, lo mojaban y pintaban las agujas. Generó muchos problemas cancerígenos. La combinación entre estos dos elementos, la fluorescencia más la fosforescencia, hace lo que se llama la luminiscencia. Que esto es un efecto que lo van a conocer en el cuatrimestre que viene, cuando justamente hable del humo, que es una de las cosas que generan los rayos X sobre ciertos elementos. Esa luminiscencia y es aprovechada para la obtención de imágenes. Lo que les hablaba, el criterio con respecto a lo que es el color. Y eso lo consideramos con lo que sería el metamerismo. Dice, es el fenómeno por el que dos objetos de naturaleza diferente, por ejemplo, un diente y luna artificial, pueden parecer del mismo color y aspecto bajo un tipo de luz y de diferente color y aspecto bajo otra fuente lumínica. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de la elección del color. Porque lo ideal es a luz ambiente, que es el que más, digamos, normaliza. Y si no, como les digo, llamo al laboratorio, venite que tal día tengo que hacer prueba de color. Viene, lo mira, analiza, por ahí viene con alguna grilla de las distintas marcas comerciales. Hay una que es firma Vita, que tiene una gama terrible de colores, incluso hay un sistema colorimétrico que permite justamente medir perfectamente el color. Y entonces, ¿qué hace? Evalúa, a ver, cuál es el color que corresponde, porque por ejemplo, para la luz común, yo puedo tener que, está fenómeno, es una 2
y una 2. En cambio acá, con la luz del sol, digo, en vez de ser una 2, no, es un C o un D, dependiendo, o un 64, 69, dependiendo del color que uno, o sea, la grilla de colores que uno trabaje, es así. Entonces, por eso es importante el tema del color, elegirlo, porque después cuando viene el laboratorio, claro, el laboratorio trabajó con una luz según un valor que nosotros le mandamos. Y cuando terminamos de ponerlo en boca eso, el paciente sale a la calle y dice, mira, qué lindo que tenés. Sí, se nota, es este tu diente. ¿Cómo que es este? Si yo lo vi en el consultorio que estaba fenómeno. Por el tema de la luz que uno, con la luz que se ilumina. Ese es el tema. Y bueno, obviamente tengo que poner algo. ¿Por qué? Porque la radiación es una suerte de luz. Pero ¿por qué ponemos radiopacidad cuando hablamos de propiedades ópticas? Porque en un principio, el problema que presentaban los materiales es que no tenían una respuesta a la luz, o sea, eran dentro de lo que se dice radiolúcidos, o sea, dejaban pasar la radiación. Entonces cuando uno hacía una radiografía y quería evaluar el grado de adaptación de esa restauración a lo que es la cavidad que uno talló, y bueno, no veía el límite, igual que los materiales como base, no se veía el límite, no se veía la base. Entonces hoy por hoy, gracias a Dios, y justamente por ese motivo, ¿no? Para poder, en una imagen radiográfica, poder decir, sí, mira, esto es filtración marginal, no, está perfectamente adaptado, es que los materiales presentan esa radiopacidad. ¿Qué es la radiopacidad? Es el material absorbe parte de la radiación, entonces cuando llega al sensor o la película radiográfica, dependiendo si uno hace digital o analógico, la imagen, ahí va a quedar la impronta de esa restauración. Entonces uno va a decir, bueno, a ver, o acá fíjate que hay una filtración. O sea, va a poder diferenciar un proceso de una filtración marginal de un estado normal, que antes en los viejos materiales eso no sucedía, ¿no? Bien. Y vamos a cortar acá, en propiedades químicas. Son tanto como las 7:25. 8 menos cuarto, los espero. ¿Alguna duda?